¿Qué tal? Les voy a presentar lo que son las ventajas. Una de las principales ventajas es la estructura organizacional, lo cual da hincapié de los santos más altos a los más bajos dependiendo la rama de cada estructura. Otra es la compartición y autonomía local. ¿A qué va esto? A que todos los datos se comparten en diferentes bases pequeñas. La disponibilidad y la compatibilidad mejora. Todo va mejorando en base a cómo vas creando tus diferentes bases de datos y vas generando una tras otra. Desempeño óptimo va de la mano con la disponibilidad, ya que todo va mejorando y vas creciendo poco a poco. Conserva la misma información en todas las bases de datos, ejecutable en múltiples consultas. Es que puedes ejecutar en diferentes áreas por más separadas que estén. Puedes ejecutar diferentes bases de datos pequeñas. La economía es tanto ventaja como desventaja, ya que al momento de realizar este tipo de bases de datos distribuidas puedes llegar a ganar mucho dinero. La fácil expansión va hincapié a lo que es que puedes usarlo en diferentes estados, municipios o incluso países, teniendo la misma información en todas las bases de datos. Por otro lado, vamos a ver lo que son las desventajas. La complejidad en el diseño de las bases de datos. Esto es debido a que no toda la información está en un solo servidor, sino que está en varios dependiendo del usuario. El costo, puesto que el mantenimiento puede resultar caro, por lo mismo de que son varios servidores y no solamente se enfoca la información en uno. La seguridad, como todos los servidores están conectados a uno central, ahí se encuentran las direcciones IP de los demás, entonces puede que si se meten en el primer servidor pueden encontrar las direcciones y meterse a los demás extrayendo la información de los mismos. El control de la integridad es más dificultoso debido a mantener la base de datos en un estado consistente. Y la falta de estándares. Esto se debe por lo mismo de la expansión de la información y no se siguen ciertas reglas para que se guarde la información de una buena manera. La base de datos distribuida cliente-servidor, arquitectura de 2 niveles, cuenta con un servidor y un cliente. Un servidor va a ser donde se sitúa el sistema gestor base de datos, y el cliente puede enviar consultas y tiene interfaces SQL de usuario y de lenguajes de programación. La interacción entre el cliente y el servidor es la arquitectura de 2 niveles, en donde el cliente analiza la consulta del usuario y el servidor ejecuta cada subconsulta y regresa la información al cliente. También el servidor aquí se puede llamar máquina back-end, que es o subyacente, y el cliente máquina front-end, de la parte visible, y el servidor también se puede llamar servidor de transacciones y procesador de base de datos, y al cliente procesador de aplicaciones. Base de datos distribuida, cliente-servidor, arquitectura de 3 niveles. La arquitectura de 3 niveles surgió a partir de que se decide superar las limitaciones que existen en las arquitecturas de 2 niveles, en donde se decide implementar esta tercera capa entre la capa del cliente y la capa del servidor de base de datos. Las capas que incluye esta arquitectura es la del cliente, en donde se encuentra la interfaz y los diferentes formularios que pueden existir para que ingrese datos a la base de datos. Esto por lo general se dice que viene en navegadores web en lenguaje HTML, JavaScript, etc. La segunda capa es la capa del servidor de aplicaciones, en el cual se van a llevar a cabo las consultas con los datos introducidos por el usuario. Este tiene una especie de funcionalidad de seguridad, para después va
para que después se pueda conectar a las diferentes bases de datos, ya sea por ODBC o JDBC, etc. Después, y la última capa de esta arquitectura, es el servidor de base de datos, en donde se van a procesar las consultas y las actualizaciones solicitadas por la capa de aplicación, y en este es en donde se combina todo y te va a devolver un resultado en formato XML o bien en algo entendible para el cliente. Dentro de la capa intermedia, que es la capa del servidor de aplicaciones, vamos a encontrar que esta también va a tener acceso a los diferentes diccionarios de datos para consultar cómo se encuentran distribuidas las bases de datos dentro de los servidores de base de datos. Puede incluir módulos para descomponer una consulta en diferentes subconsultas, pero siempre en un ámbito local. La interacción entre el servidor de aplicación y el servidor de base de datos es que al descomponer la consulta en varias subconsultas, una de ellas va a ser local y va a enviar a sus correspondientes servidores de base de datos los resultados. También en esta va a combinar todos los resultados para obtener un resultado general, y este puede ser enviado en formato HTML, en el cual se le envía pues para la presentación de la consulta solicitada por el cliente. También el servidor de aplicación es responsable de generar un plan de ejecución distribuido y supervisarla para su ejecución, además de que va a tener que garantizar la consistencia de las réplicas de datos y asegurar la atomicidad de las transacciones globales. Bueno, yo les voy a dar la explicación de lo que es el middleware. El middleware es el software que proporciona un enlace entre aplicaciones para interactuar o comunicarse con otras aplicaciones. Un ejemplo de las redes sociales, esas para que puedan mandar un mensaje simplemente o conectarse a un perfil. Nosotros tenemos que accesar por medio de una página y autorizarnos de que realmente existimos en ese perfil. Otro ejemplo que podemos dar dentro del middleware son los antivirus. Cuando nosotros instalamos un antivirus en nuestra computadora, este empieza a revisar si nosotros tenemos algún tipo de virus y nos comunica a nosotros si es que existen o no. ¿Por qué son importantes los middleware? Ya que esos son el acceso o la comunicación para poder dar un control dentro de las mismas para al momento de que queramos pasar un dato. Si no hacemos el uso del middleware, el problema sería dentro de la grid. La grid no nos permitiría hacer ese tipo de control o ese enlace como tal.